Arturo Uslar Prieto nació el 16 de mayo de 1906 en Caracas, Venezuela, en una casa situada en la calle Romualda a Manduca, número 102. Fue hijo de Arturo Uslar Santamaría y de Elena Prieto Paul. Prieto se crió en esa casa y en Maracay, Aragua, lugar donde publicó algunos cuentos en revistas juveniles. Estudió ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela de la capital venezolana. En 1931 publicó su primera novela, Las Lanzas Coloradas, relato histórico situado durante la independencia de Venezuela. La obra fue muy bien acogida y supuso el comienzo de una fructífera carrera literaria. En 1936, Uslar Prieto se volvió muy activo en el debate político con la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. En 1939, con 33 años, se casó con Isabel Brown Kerdey, con la que tuvo dos hijos, Arturo y Federico Uslar Brown, ambos fallecidos. Ese mismo año se convirtió en el ministro de Educación. Fundó el Partido Democrático Venezolano y fue diputado del Congreso a partir de 1944. En 1945 fue nombrado ministro de Relaciones Interiores por el presidente Isaías Medina. El golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 lo obligó a abandonar el país y mudarse a Nueva York. Durante su permanencia en Nueva York dio clases en la Universidad de Columbia. 5 años después volvió a Venezuela. En 1963 fue candidato por el partido Frente Democrático Nacional para la presidencia de Venezuela, pero fue derrotado por Raúl Leoni. Después de su derrota siguió activo como senador, pero se fue distanciando poco a poco de la vida política. Se convirtió en director del diario El Nacional desde 1969 hasta 1974, año en el que se trasladó a París como embajador venezolano para la UNESCO. Cuando volvió en 1979 se concentró en trabajar en sus escritos y en la educación, dejando la política activa. La muerte sorprendió a Uslar Pietri en su casa, ubicada en el sector de la Florida, Caracas, el 26 de febrero del año 2001 a los 94 años de edad de un paro cardíaco. En cuanto al contexto histórico, durante el año 1935 en Venezuela, el país estaba bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó Venezuela desde 1908 hasta su muerte en diciembre de 1935. La obra fue publicada en la década de 1930, un periodo que se conoce como el periodo de entreguerras. Durante este periodo se produjeron cambios políticos, culturales, económicos y sociales drásticos en Europa, Asia, África e incluso en áreas de las que estaban directamente involucradas. Esta obra fue creada en 1935. Arturo Uslar Pietri fue un escritor, periodista, filósofo, productor de televisión y político venezolano. Es considerado uno de los intelectuales y escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX. La obra La lluvia pertenece al realismo mágico debido a la presencia de elementos fantásticos y mágicos en la narración. Además, Uslar Pietri es considerado uno de los principales exponentes de la llamada generación del 28 en Venezuela, que se caracterizó por una estética modernista y la exploración de temas políticos y sociales en su literatura. Fue publicada en 1935 y es una selección de relatos cortos que contribuye a recuperar al autor como uno de los grandes autores en la lengua española del siglo XX y el primero en concebir el realismo mágico. Uslar Pietri se inspiró en la realidad cotidiana de los campesinos venezolanos para crear su obra. La obra literaria observa diferentes pasajes que muestran un panorama mágico, objetivo, estético y preciso de la realidad cotidiana en la vida de los personajes, adicionando con elementos inesperados e improbables cuyo conjunto deja al lector desconectado. La lluvia nos cuenta la historia de una pareja llamados Jesuso y Eusebia, que viven en un rancho en donde hay una escasez de lluvia que ha afectado sus cultivos y también están altas temperaturas durante el día y la noche. Durante una noche más de insomnio, Eusebia parecía escuchar a la lluvia, que por fin había regresado. Fue corriendo a despertar a Jesuso, y este de mal humor se levantó y fue corriendo a la puerta, solo para recibir una brisa ardiente en su cuerpo y ni una sola gota de lluvia. La tierra estaba seca, las sombras de los árboles se habían perdido el sueño, el día era muy caluroso y la noche igual. Por la mañana, el anciano salió del conuco, lugar donde se cultivan los alimentos, y comenzó a recorrerlo triturando las bayas de frijol ya secas por la falta de agua.
Durante su caminata contemplaba y cielo sin nubes. Jesús, como todos los días, iba sin esperanza alguna, ya que su siembra se había perdido. Observando el paisaje amarillento, se percató de una mancha y al acercarse se dio cuenta que era el cuerpo de un niño. Jesús lo sorprendió por la espalda. El niño al percatarse de la presencia se giró asustado. Jesús le hizo algunas preguntas, pero el niño contestaba de una forma terca y huraña. Al pasar el rato, el silencio incómodo los invadió y el anciano comenzó a caminar de una forma extraña para llamar la atención del niño e invitarlo a seguirlo. El niño aceptó. Llegando al rancho, Jesús se presentó al niño con Eusebia. Ella le preguntó su nombre, pero el niño no respondió. Entonces Eusebia se acordó de un pobre al que le llamaban Cacique y decidieron llamarle así. Con la presencia del niño en la casa, las cosas fueron mejorando y hacían espacio para que su presencia fuera más cómoda. Una vez más Jesús salió al campo y Eusebia trataba de lidiar con la soledad mientras hacía de comer y buscaba ingredientes. Miraba de reojo al niño y lo veía tímido con las manos entre las piernas, la cabeza doblada y mirando sus pies mientras silbaba. Eusebia preguntó de dónde venía el silbido, pero no recibió respuesta. Solo escuchó otro silbido, pero aún más alegre y parecido al canto de los pájaros. Eusebia volvió a llamar a Cacique y se presentó. Cacique le llamó Bolita de Cebo. Eusebia le preguntó si le gustaba poner nombres y Cacique le dijo que ella primero le había puesto uno. Eusebia quería preguntarle si estaba contento, pero la soledad con la que había estado lidiando le hacía muy difícil decir esa expresión. Ella siguió con lo que estaba haciendo y en eso el niño volvió a silbar. La luz cada vez se hacía más grande y hacía más incómoda el silencio. Ella solo quería hablar de lo que le pasaba, pero no podía por la soledad que sentía. Ella soportó estar callada hasta que simplemente comenzó a hablar y sus palabras fluían dentro de ella. Entonces le dijo a Cacique que todo mejoraría. Después de eso empezó a sacar la frustración que tenía con Jesús y por todo lo malo que estaba pasando. Al final, con una voz dolorosa, le dijo a Cacique que fuera por agua a la quebrada. Él solo la veía muy ocupada haciendo el desayuno. Pensaba que se haría una ceremonia grande. Las cosas que habían a su alrededor habían mejorado notablemente con la llegada del niño, a excepción por el agua. El niño estaba fuera, pero los viejos de alguna forma sentían su presencia, gracias a que habían desarrollado más su sensibilidad, y pasaban cosas que jamás se habrían imaginado. Ambos lo disfrutaban, pero no se lo decían. Parecía que recién se habían conocido. Una vez que la mesa estaba lista, Jesús salió a llamar al niño que se encontraba jugando afuera, pero el niño no lo escuchaba por estar contemplando a un insecto verde. Era una carbatana que se movía sobre sus pies mientras el niño cantaba. Jesús volvió a llamar a Cacique y volteó con cara de fatiga. Penetró el viejo rancho lleno de humo mientras Eusebia servía el almuerzo. Contra la costumbre de Jesús de pasar todo el día vagando en el rancho, regresó un rato después del almuerzo. Los viejos se pusieron a hablar sobre la falta que les hacía el agua y qué harían con el dinero que les generarían las cosechas. En eso llegaron a la parte en la que se preguntaron qué le comprarían a Cacique, y de repente el cielo se nubló y llegó una brisa húmeda que hacía más cómoda su estancia en el cuarto. Cuando en eso se preguntan ¿qué habrá hecho Cacique en toda la tarde? Como Cacique no había estado en el cuarto, Jesús tomó la iniciativa de ir a buscarlo, pero cuando se asomó por la puerta vio el paisaje de un color violeta y llamó a Eusebia para presenciar una posible lluvia. Pero al haber pasado varias veces por esta situación, Eusebia se quedó en el marco de la puerta y Jesús empezó a recorrer el conuco gritando el nombre de Cacique, pero al haber mucho viento, su grito se desvaneció rápidamente. Conforme iba avanzando y se iba adentrando en el conuco, las cosas iban perdiendo forma. En algunas veces les parecía ver el retrato del niño, pero al acercarse el retrato perdía la forma para tomar otra, pero irreconocible. Cada vez estaba más oscuro, pero él seguía avanzando y gritando el nombre de Cacique. Por momentos les pareció escuchar el canto de Cacique, Cerbatana, Carbatanita, pero seguía sin encontrarlo. Al darse cuenta, él ya estaba subiendo la colina. Él ya no reconocía el lugar donde estaba. El aire estaba irrespirable y el sudor le recorría todo el cuerpo, pero él seguía gritando el nombre de Cacique. Esto ya era cosa de vida o muerte. Él sabía que si estaba ahí de noche ya no sería capaz de regresar. Volvió a gritar el nombre y en eso una gota fresca le estalla en la frente. Alzó su cara y le cae otra en sus labios resecos, seguida de otras que caían en sus manos y pecho. Pero él no dejaba de buscar a Cacique.
Un gran ruido retumba en toda la hojarasca y ahoga su voz. El suelo olía a semilla germinada, a lombriz de tierra. Era un hecho, estaba lloviendo. Él ya no reconocía su voz y parecía dormir entre la lluvia. Él ya no sabía si regresaba, y entre lágrimas miró la imagen oscura de Eusebia, quieta entre la luz del umbral.